Señoras y señores, en el Parlamento uruguayo, en el Senado, se está votando una de las patas de lo que fue una nueva ley militar. Saben que quedó por el camino algunas partes del proceso, como por ejemplo fue el intento por la caja militar, conocida de esa forma, ¿no? De retiros y pensiones. Bueno, esta otra que se está votando en este momento tiene que ver con la derogación y modificación de normas que datan del 74, donde por ejemplo se pretende, además de reducir el número de jerarcas, derogar los famosos tribunales de honor, derogar el concepto de obediencia debida, ¿no? la idea de seguridad nacional, pero no sé en qué está en este momento. Íbamos a contar supuestamente con la participación seguramente de alguna senadora o senador, pero están todavía trabajando. Primero repasemos de qué va esta reforma, por qué están a favor, quienes están a favor y cuáles eran las razones o argumentos de quienes están en contra. A ver. La nueva ley orgánica militar establecerá una reducción del número de los mandos superiores de las Fuerzas Armadas. La reducción será del 35% en los mandos superiores del Ejército. Los generales pasarán de 16 a 12 y los coroneles de los 198 actuales a 130. Respecto a la Armada, suben de 6 a 7 los contraalmirantes y bajan de 76 a 70 los cargos equivalentes a coroneles. En la Fuerza Aérea se pasará de 50 a 45 oficiales. La nueva ley orgánica militar sustituirá a la que fue establecida en la dictadura. Se elimina el Tribunal de Honor Militar y se encomienda al Poder Ejecutivo la creación por decreto de un Código de Ética y Conducta Militar. Los casos que estén en tratamiento pasarán a jueces penales y civiles. El proyecto fue aprobado en diputados con 55 votos del Frente Amplio, Unidad Popular, el Partido Independiente y el Partido de la Gente. Votaron en contra el Partido Nacional y el Partido Colorado. Bien, y le damos la bienvenida a quien nos acompaña en este momento. Es el coronel retirado y magíster en Ciencias Políticas, Sergio Rico. ¿Cómo le va? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. No, por favor, muchísimas gracias por venir hoy aquí. Bueno, están trabajando nuestros representantes en este momento. Ahora, ¿por qué después de tanto tiempo, estamos hablando del 74, ¿no? ¿Por qué llevó tanto tiempo llegar a esta instancia y por qué desde el frente contrario se plantea que es algo apresurado, algo a lo que se llegó sin un acuerdo previo de política de Estado? Bueno, creo que aparte de que es mucho tiempo del 74 a la fecha, también podría decirse que mucho tiempo del 2006 a la fecha, cuando se empezó todo el trámite de las mesas por la Ley Marco de Defensa Nacional, donde se dijo que a la brevedad se iba a hacer la Ley Orgánica Militar, después todas las leyes de retiro, de movilización, de reserva y de inteligencia. Del 2006 llegó hasta el 2010 a aprobar una ley marco militar, después en el 2002... Pero que ahí fue aprobada por todos los partidos. Esa fue aprobada por todos los partidos. Creo que ahí el error, a mi entender, es no haber continuado con una discusión entre todos los partidos en busca de consensos para las posteriores leyes que tenían que venir algún día. Es lógico que el mundo cambia, la tecnología cambia y se necesitan cambios. Nadie dice que hay que tener la ley del 74 por siempre, ¿no, verdad? Hay cambios hasta en la vida útil de las personas. La parte biológica cambia. Bien. Y la ley también tiene que cambiar. Pero con los consensos políticos es mucho mejor que con un solo partido político. Bien, pero a ver, convengamos que hay algunos aspectos de esta propuesta concreta que la que remite al concepto de seguridad nacional, obediencia debida, tribunales de honor. ¿Habría contra esos puntos alguna discrepancia o argumentación? Yo la ley es muy ideológico pensar que todavía seguimos con la ley de seguridad nacional. Porque yo podría decir que estamos con la ley del Foro San Pablo. Y ahí nunca nos pondríamos de acuerdo. Iríamos de izquierda a derecha y nunca buscaríamos el medio. Bueno, pero a ver, si me permiten en el panel, justamente porque de un lado o del otro, lo que se maneja es que esto tiene tanto a favor o en contra cuestiones ideológicas, o de creer que los militares siguen con la mentalidad en dictadura, o al revés. Entonces, ¿qué hay para ustedes en el fondo? ¿Por qué por qué se complejiza esto? Vigente está la doctrina de seguridad nacional, vigente está la ley de obediencia debida que
si se deroga, indica que ningún militar va a tener que obedecer una orden que no esté de acuerdo con la ley. Que viole la Constitución. Exactamente, algo en lo que se han parado muchas veces cuando se habla especialmente de casos de tortura. Yo recibí una orden. En este caso, me parece que eliminar ese tipo de hechos va a dejar muy en claro lo que se espera de las Fuerzas Armadas de aquí en el futuro. Y el otro tema es el que tiene que ver con los tribunales de honor, que si bien hay un cambio en el nombre, se habla de tribunales de ética, en algún momento aquí mismo también estuvimos repasando lo que deparan algunos artículos del Tribunal de Honor y uno se queda, bueno, más que en el pasado con respecto a este tema. O sea que me parece que son cambios muy entendibles. No sé qué pasa con la reducción de la oficialidad, es decir, generales y coroneles, aunque en América Latina y particularmente en Sudamérica el número parece ser bastante menor en relación cantidad de militares con habitantes que lo que ocurre aquí en Uruguay. Bien, ¿te parece válido que lo que se maneja por allí, que los partidos de oposición o de derecha en realidad hablan por las Fuerzas Armadas y la izquierda es quien justamente las atacan? ¿O eso sigue siendo mentalidad de otros tiempos? Bueno, eso implicaría asumir, y yo no creo que sea así, implicaría asumir que atacan a las Fuerzas Armadas los que están votando esta ley. Y yo parto de la base que un representante electo por el pueblo uruguayo no puede tener como objetivo atacar a una institución del Estado. O sea, parto de la base que ese razonamiento es frágil porque entiendo que no es concebible que un partido político, además un partido que tiene la mayoría en el Parlamento, tenga como objetivo atacar a una institución fundamental del Estado como son las Fuerzas Armadas. No está atravesado por ideología esto, por concepción del pasado. Bueno, se pueden pensar muchas cosas y tejer muchas especulaciones. Ahora, dar como un hecho de que hay un partido político en Uruguay que tiene el propósito de atacar y de minar la fortaleza y la estabilidad de una institución fundamental del Estado con las Fuerzas Armadas, yo no suscribiría bajo ningún punto de vista de ello, porque sería un agravio que yo le estaría haciendo a un partido político que merece todo respeto porque fue votado por la ciudadanía. Por lo tanto, yo en esa discusión no entro. Lo que sí me gustaría es hacer algunos comentarios sobre lo de la ley y sobre los cambios. Yo creo que la doctrina de la seguridad nacional, como doctrina, digamos, vigente desde el punto de vista de que es la norma que regula la actividad de las Fuerzas Armadas, yo creo que no existe. O sea, hoy las Fuerzas Armadas están sujetas al mando político. El mando político del Uruguay no está alineado con aquella concepción de las épocas de la dictadura militar, de la doctrina de la seguridad nacional. Me parece que afirmar que hoy el ejército, las Fuerzas Armadas se rigen, que el Frente Amplio rige su vínculo con las Fuerzas Armadas por la doctrina de la seguridad nacional, creo que no es de recibo. Y en cuanto a la reducción de los cargos, y es una cosa totalmente discutible, me parece que antes de hablar de la reducción o aumento de los cargos hay que hablar de las misiones, de las funciones. O sea, existen determinada cantidad de coroneles, capitanes de navíos, generales. La famosa ¿qué Fuerzas Armadas queremos? No, pero ¿para qué? ¿Para qué? Entonces, en función de, una vez que se define el objetivo, después se arbitran los mecanismos para encomendar esas misiones. Virginia. Sí, yo creo que la posición ha sido bien clara en manifestar que no acompañar este proyecto de ley no tiene que ver con que no se entienda que haya que modificar la ley y de alguna manera modernizar todas esas normas que rigen a las Fuerzas Armadas hoy, pero que tiene que ver con que se rompió con ese proceso de consenso que se venía dando desde el 2010 cuando se votó la ley Marco de Defensa Nacional, y que en algún punto esto deja como el gustito que ha sido a golpe de balde porque se tomó un nuevo impulso y salió como muy rápido todo una vez que pasó lo de los tribunales de honor, y parecería ser que esas son las cosas más importantes que en definitiva están modificando esta ley, que es que se terminen los tribunales de honores. ¿Y eso estaría mal? No, no está mal, pero creo que las Fuerzas Armadas es mucho más que eso, y lo que hay que modificar es muchísimo más que eso. Bien, por aquí, Selva. Bueno, a mí me parece que no coincido con Pascale, que dice que la doctrina de seguridad nacional en realidad no existe. En realidad existe. No, digo, en la práctica, es lo que está vigente. En la práctica dirás tú que no existirá. No, pero es como todo, es como si tú me dijeras, mira, la ley tal existe. Mientras exista la ley, yo me puedo acoger a ella. ¿Pero tú crees que el Frente Amplio impulsa si yo hago o no hago o no cumplo con esa ley por X motivo, es diferente. Pero la doctrina existe, es una doctrina que emana del 74, o sea, de la época de la dictadura. Me parece bien que explícitamente se diga que no más a esa doctrina, me parece muy bien. Segundo, creo que efectivamente ha pasado mucho tiempo. Creo que lo de los tribunales, a pesar de que sea un detonante lo del tribunal, lo que pasó con Gabazo, concretamente, del Tribunal de Honor, sea un detonante también, eso es una cápite, diríamos, de la extensión de la doctrina de seguridad nacional y de la ley de obediencia debida, es decir, todos se amparan en que, bueno, obedecían
indicaciones superiores, No fue el etcétera. argumento que usó Manini, ¿no? Pero, bueno, Manini usó varios argumentos. Manini usó muchos argumentos. Bueno, pero entonces no se puede decir que es la aplicación de la doctrina. Si él no lo dice... Yo no comparto. Bueno, perfecto, pero no se puede decir una cosa que él no dijo. El tema de la... Yo no dije que lo dijo Manini. No, pero tú decís que es la aplicación de la doctrina. Manini fuiste tú, yo estoy hablando de otra cosa. No, pero quiero decir, pero no es la aplicación de la doctrina. La ley de la obediencia debida y el tema de los tribunales de honor, me parece que está bien que se modifiquen por tribunales de ética. Me parece que está bien que se bajen la cantidad de oficiales, porque me parece que para un ejército como el uruguayo es innecesario tener esa cantidad de coroneles, por ejemplo, que se tenían, que no tengo las cifras, pero creo que subieron abruptamente después del 74, la cantidad de coroneles en relación a lo que es la tropa, y por lo tanto, y son personas que ganan un sueldo alto, los coroneles y los oficiales ganan sueldos más altos, obviamente. Entonces yo creo que eso también va en desmedro del presupuesto que se pretende que Defensa pide más presupuesto para, bueno, bajando estos sueldos se mejora. Lo que me sigue mortificando y molestando como piedra en el zapato es el tema de la caja militar. Bien, pero eso no es lo que... Me sigue molestando en el zapato. Bien, porque como dejémoslo se dijo separado acá, ahora, Selva. este es un tema único, el de las Fuerzas Armadas, yo coincido con Virginia en eso. Es un tema que debería tratarse en su conjunto. Bien, pero... Yo creo, bueno, comparto algunas de las cosas que se han dicho aquí, lo de la obediencia debida, lo de los tribunales de honor. Me gustaría que realmente el cambio de nombre sea un cambio de esencia en la cuestión. Veremos eso si se cumple. Sí, porque pasan a ser tribunales de ética, ¿no? De ética. Bueno, que no sea solamente un cambio de nombre y realmente cambie la esencia de la cuestión. Pero lo que sí veo es que desde afuera esta ley no conforma a nadie. Aún dentro del propio Frente Amplio hay voces que dicen que no cambia lo esencial, como por ejemplo la discusión que planteaba Graciano, bueno, ¿qué Fuerzas Armadas queremos? Y entonces me parece que se ha quedado por el camino. La urgencia... Al final terminará siendo la que tengamos después de la aprobación de las leyes. Exacto, la urgencia del cronograma electoral, tenemos Parlamento sesionando hasta septiembre, me parece que hace que sea esta la ley, y esa cuestión de interrupción del diálogo con la oposición ha complicado más las cosas, porque creo que este proyecto, así como está, no transforma la esencia de las Fuerzas Armadas, que creo que era la ambición de mucha gente del propio Frente Amplio. Así que me parece que tiene gusto a poco el cambio, más allá de las nomenclaturas, más allá de los números realmente desde fuera no se entienden, no hay una justificación de por qué menos en algunas áreas, deberíamos tener más en otras. El tema de las misiones que decía Graciano me parece que es fundamental, y al final seguimos, 3 gobiernos del Frente Amplio no pudieron resolver qué Fuerzas Armadas queremos y cuál es el rol de los militares en este cronograma. A ver, le voy a hacer la misma pregunta que le hacía a Graciano, parafraseada para Alfredo. Voy a citar al propio senador Javier García, que decía que esta es una iniciativa que está llena de prejuicios y de tono partidario. ¿Qué pensás? A mí lo que me da un poco vergüenza, sinceramente, que del 2010 que se aprueba la ley Marco de Seguridad Nacional, hayan pasado 9 años y se tenga que aprobar entre gallos y medianoche ahora, faltando 2 meses para que haya elecciones, una ley que yo apostaba a que fuera una ley como la otra, que se aprobara en forma por todos los partidos políticos, una cosa estatal. Se durmieron, muchachos, todos, el gobierno y la oposición, se durmieron. Tuvieron 9 años para llegar a esto y no se ponen de acuerdo, no sé qué estuvieron haciendo. Prejuicios existen entre los dos lados, ¿está? Porque como hay mucha gente del Frente Amplio que viene uniforme y poco menos que se brota, no quieren nada con los militares, cosa que hay militares y militares, ¿tá? Y después hay otros militares que para mí realmente no los quiero ver ni de cerca, no porque sean militares, sino por la concepción que sí tienen de doctrina de seguridad nacional, etc. Yo creo que se está usando esto de una manera un poco electoral de ambos lados, del gobierno y de la oposición, y me parece que es equivocado. Yo creo que el tema de las Fuerzas Armadas del Uruguay hay que discutirlo a fondo, sí. Entre otras cosas, tenemos demasiadas Fuerzas Armadas y estamos mandando todos los meses o cada 6 meses, estamos mandando 1000 y pico de militares para el extranjero. Evidentemente, eso no lo tenemos acá, o sea que están sobrando y es rotativo. O sea que me parece que hay que discutir qué Fuerzas Armadas queremos, para qué las queremos, una política de Estado, que creo que las cosas que se van a abolir, algunas son correctas. La doctrina nacional hay que abolirla. Los tribunales de honor es una cosa caduca absolutamente, ya no existen en casi ningún lugar del mundo. Entonces me parece que sí, pero no es solo eso lo que había que hacer, creo que había que avanzar mucho más. Me parece que Javier García está haciendo caldo político, electoral, decía, está lleno de prejuicios, porque se está llevando los votos Manini, me parece.
A ver, me gustaría que Sí, a nuestro ver. invitado pueda ¿Qué es una tomar alguna de estas doctrina? cosas, sí. Una doctrina es un conjunto de principios, reglas, reglamentos que hacen cumplir una función. O sea, yo no puedo creer que desde que ganó el Frente Amplio en el 2005 estemos aplicando la doctrina de seguridad nacional. Los planes de estudio no cambiaron. ¿Cómo que no? Muchas cosas no cambiaron. Los planes de estudio cambiaron y se votan en el Parlamento por todos los legisladores del Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado. O sea que si estamos hoy como estamos, es porque el sistema político quiere que estemos. ¿Sí? El error entonces el Frente Bueno, Amplio. es un error del sistema. Sí, Perfecto. sin duda. Pero no digamos, el propio gobierno no puede decir que estamos en una doctrina ajena a la que el gobierno quiere. Porque entonces, o sea, el gobierno nombra generales, nombra comandantes en jefe para cumplir la doctrina de seguridad nacional. Estamos equivocados. Creo que En eso el estoy de propio acuerdo. gobierno... Manini llega donde llega porque el gobierno del el Frente gobierno Amplio nombró, quiso. y lo Estoy de acuerdo nombró para contigo. cumplir la doctrina de seguridad nacional o lo nombró para cumplir los principios que marca el gobierno. Bueno, por algunas declaraciones de Manini pongo en duda No, eso. yo digo por qué lo nombraron, no por lo que dice Manini. Digo, yo voy a analizar el sistema político, porque esta ley es política, no es militar. Claro. Porque la hicieron los políticos nomás. Hay leyes, hay normas que a medida que baja el nivel de responsabilidad, hay que mezclar. Está, pero, O sea, a ver, perdón, el Rico. poder entonces, político ¿pero qué marca la quiere estrategia decir? nacional. Bueno, pero, a ver, los militares, tal vez esto se podía entender más en otra época, pero los militares, hay que verlos como un estamento aparte del resto de la sociedad, con una moral aparte, con responsabilidades aparte. Por supuesto, o sea, no somos aparte, salimos de la ciudadanía, salimos del mismo barrio que salimos todos nosotros. Vamos a las mismas escuelas públicas o privadas que vamos cualquiera de nosotros. Asumimos otras responsabilidades que la propia Constitución las diferencia, porque si no, no tendríamos el Estatuto del Empleado Público. O sea, la misma Constitución nos dice que los integrantes de las Fuerzas Armadas tienen otra responsabilidad, tienen otra misión, ni mejor ni peor, diferente. Por algo tiene un tratamiento diferente, por algo tiene una ley aparte. Si no, no habría leyes, tendríamos el Código Penal y nada más. O sea, que Otra usted cosa que quiero aclarar, Sí. los tribunales de honor no los confundan con la doctrina de seguridad nacional. Son mucho más viejos que la doctrina de seguridad nacional. O sea, el tribunal de honor no tiene nada que ver, estemos de acuerdo o no, en el instrumento, aparte. No digamos que hay doctrina de seguridad nacional porque hay tribunales de honor. Eso no tiene nada que ver, no confundir al público, ¿no? ¿Verdad? Bien. Ahora, esta ley perfectamente podría haberse empezado a confeccionar de la misma forma que se hizo la Ley Marco de Defensa, con mesas de debate donde habían militares en actividad, en retiro, integrantes de la sociedad, políticos, académicos, y se sacó una Ley Marco de Defensa. Yo participé en algunas de las mesas, estando en actividad, que fue con un amplio consenso. Perfectamente esto, que es todavía más sectorial, que no es tan nacional, que ya lleva cosas íntimas de las fuerzas, podría haberse hecho con los propios mandos. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, hay un artículo 132, dice sanciones, y redacta todas las sanciones que tiene el personal militar. No son todas las sanciones iguales. El soldado se le priva de grado y se le degrada. Al oficial no se le puede degradar. Entonces no podemos cometer esos errores administrativos garrafales que después le van a tener un prejuicio al Estado por alguna denuncia de inconstitucionalidad. Bien. Entonces, redactemos bien y redactemos entre todos los que están capacitados para ese tema. Rico, ¿usted cree que entonces esto se apuró? Sobre todo cuando entre los puntos más destacados siempre está el tema de los tribunales de honor. Creo que hay y muchas la patas, doctrina. o sea, está el año electoral. Bueno, pero gente digo, de esto se izquierda apuró radical para... que- Estoy pensando concretamente en el episodio reciente de la firma que homologaba los fallos del tribunal que dejaron muy mal parado al Ejecutivo. ¿Esto pretende enmendar eso o qué? Yo no sé si que con eso quieren enmendar un error que fue grave del Poder Ejecutivo. Digamos que a la historia pase que en esta administración se abolieron tribunales de honor y no lo otro. Creo que en el programa del Frente Amplio estaba que tenían que modificar la ley orgánica militar. Y no podían esperar más. Creo que era una obligación política del partido de gobierno y que empujó a martillazos, a redacciones mal hechas, donde le ponen una mancha
a lo que es el trámite constitucional legislativo. Bien, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos a ver si hay novedades desde el Parlamento, ¿sí? Ya ves. Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Semana del hogar en Vía Confort. Aprovecha hasta el 20% de descuento en artículos seleccionados para los días de frío y para comer mucho más sano y más rápido. Por ejemplo, mira, esta máquina de sopa Puntal. Cocina, corta, mezcla y hierve. Llévala por solo $79. Y para no tener nada de frío, una estufa eléctrica, llévala solo por $37. Semana del hogar en Vía Confort. Aprovecha el 20% de descuento en productos seleccionados. O llama al Fonovía 2507-3883. Muy bien, retomamos entonces. Tenemos ya pronto el móvil con la senadora, tengo entendido, Constanza Moreira. Está junto a ella nuestro compañero Diego Travieso. ¿Qué novedades del Parlamento entonces? Victoria, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Y bueno, luz verde, al final 17 votos en 31, se veía venir, ya se sabía que el Frente Amplio junto al Partido Independiente iban a votar, iban a dar sanción a esta ley para reformar la ley orgánica militar. Estamos con la senadora Constanza Moreira. Senadora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Estábamos debatiendo en el primer bloque y quiero preguntarle de entrada, ¿por dónde pasan los puntos de la polémica con la oposición? Ya la oposición manifestó que si llega al gobierno va a modificar la ley. ¿Cuáles son los puntos para que ustedes a la población les diga cuáles son los argumentos por los cuales ustedes creen que genera polémica este debate? Bueno, primero, en general, la oposición, sacando al Partido Independiente en este caso, se ha negado a votar cualquier modificación en la estructura de las Fuerzas Armadas, llámese reforma de la caja militar, llámese ley orgánica militar, o la reducción de las vacantes en el Estado, en las leyes de presupuesto para poder incrementar el salario del personal subalterno. Así que en general el Partido Nacional y el Partido Colorado se han negado a votar cualquier transformación estructural o no tan estructural de las Fuerzas Armadas. Esta ha sido su tesitura. Y en realidad la ley orgánica militar tiene 3 o 4 aspectos importantes. El primero es que limita el número de coroneles y generales porque hay una hipertrofia del número de coroneles y eso genera una pirámide con complicaciones. Es una reducción no tan importante, pero es una reducción que mejora la pirámide del funcionariado. El segundo aspecto es que establece que los militares son funcionarios públicos y por consiguiente le tocan tales y cuales beneficios, la licencia por estudio, la licencia, las licencias maternales, paternales, en fin, todos los beneficios están allí estatuidos. Se acaba con la obediencia debida, es decir, un miembro de las Fuerzas Armadas no tiene por qué acatar una orden que sea violatoria de las leyes, de la Constitución y de los principios generales del ordenamiento democrático republicano. Y también se le da el debido proceso a las amonestaciones y a las faltas, es decir, se concibe la disciplina dentro de las Fuerzas Armadas, pero con las normas del Estado de Derecho. Entonces, bueno, los subalternos van a pasar a ser más sujetos de derecho de lo que son ahora, y también, se elimina la doctrina, se termina de eliminar la doctrina de la seguridad nacional, estableciendo cuál es la misión fundamental de las Fuerzas Armadas y cuáles son las misiones subsidiarias. ¿Qué discute la oposición y en qué se ha centrado el debate de hoy de la oposición? Bueno, aspectos muy particulares que si tuviera que explicárselos requerirían mucho tiempo porque son aspectos de la ingeniería jurídica, pero en realidad nunca quisieron votar, la ley hace mucho que se está discutiendo, no quieren votar una reforma de la ley orgánica. Yo no sé si en el caso de que la oposición ganara las elecciones la derogaría porque es una norma muy garantista, muy ponderada, muy equilibrada. Yo creo que le viene bien a cualquier gobierno. Victoria, te escuchamos. Sí, saber si cabe alguna modificación y la posibilidad de que vuelva a diputados o no.
No, Victoria, ya se votó y se votó sin modificaciones. Fue muy engorroso el proceso de aprobación en Cámara de Diputados, justamente porque estamos solo con nuestros votos, aunque en Cámara de Diputados contó con algún voto más, creo que con 5 votos más, y acá tuvimos el apoyo crítico, pero apoyo al fin de Iván Posada, que reemplazó a Pablo Mieres, pero bueno, es el Partido Independiente nos acompañó, pero bueno, somos nosotros, el Partido Independiente y algún otro votito, entonces todo el trabajo se hizo en Cámara de Diputados. Y lo que hicimos acá fue terminar de sancionar lo que viene de diputados, así que no vuelve, la ley ya queda firme. Bien, cuando usted plantea que la oposición no ha querido en realidad hacer ningún cambio estructural o significativo en las Fuerzas Armadas, sea por no acompañar la de reforma de la caja militar o esta propia de la ley orgánica, ¿eso equivale a decir que en realidad? Porque yo le recuerdo a usted también, senadora, en tiempo atrás, decir explícitamente que usted entendía que en nuestro país se debía un debate profundo sobre qué Fuerzas Armadas queríamos, qué rol, para qué. Bueno, hoy se escucha a la oposición decir, eso no se debatió y eso debería debatirse antes que una reforma de caja militar o ley orgánica. Victoria, la ley orgánica establece, bueno, precisamente cuáles son los roles de las Fuerzas Armadas y cuál es su estructura. Me olvidé de decir esto en la primera parte, es decir, hay varios títulos que responden a varios capítulos sobre cuál es la misión de las Fuerzas Armadas, cuál es su misión principal, cuáles son sus misiones subsidiarias, qué es lo que no es el rol de las Fuerzas Armadas, qué obligaciones tienen las Fuerzas Armadas ¿Y eso no para con el Estado de Derecho? Consenso nacional, es decir, de todos los partidos? La para verdad hacer una es ley que ellos justamente de Estado. Sí. Yo te entiendo, pero es como que me preguntes por qué no lo están votando. Yo también me pregunto por qué no lo están votando, porque desde que en 2006 se establece la Ley Marco de Defensa Nacional, se empezó todo este diálogo y toda esta conversación para determinar el rol de las Fuerzas Armadas, que es lo que se determina acá. Ahora, Victoria, si yo te digo lo que es el rol de las Fuerzas Armadas en la referencia de los artículos que se tienen, bueno, es la defensa de la paz, la preservación de la soberanía y de la integridad territorial, las misiones subsidiarias, bueno, allí está el sistema de emergencias, la defensa de infraestructuras civiles, críticas. No creo que haya nada allí en la delimitación de los fines fundamentales y subsidiarios de las Fuerzas Armadas que la oposición no pudiera compartir. Por eso, si vos me preguntás, yo creo que es un tema de posición política y no de contenidos de la ley. Los contenidos de la ley son muy compartibles. Bueno, alcanza con ver que también no solo la votó el Frente, la votó el Partido Nacional y también en la Cámara de Diputados tuvo otros votos más. Me parece que es un tema de posicionamiento político. Este es un año electoral y bueno, incluso la oposición sabe... Si fuera un tema de posicionamiento político, ¿cómo se explica el posicionamiento político del Frente con tantos años en el medio para poder hacer este cambio? Yo creo que la oposición no le vota al Frente Amplio por decir, primero, vamos a mantener el voto de los militares y eso implica no tocar ningún privilegio ni tocarle nada. Después, yo creo que la oposición no le va a dar al Frente la oportunidad de que sea el Frente el que se engalane con la modernización de las Fuerzas Armadas. Y después sí tenemos un conflicto de otro orden con la oposición y es que la oposición se niega a aceptar, al menos en estos 15 años, que las Fuerzas Armadas tienen que tener un gasto adecuado a lo que es el presupuesto general del Estado, porque no se puede defender un shock de austeridad o un déficit fiscal reducido manteniendo el déficit fiscal que genera la caja militar. O sea que la oposición hace esto porque nosotros somos gobierno, pero si la oposición fuera gobierno, vería que se enfrenta a un déficit militar de casi un 1% del producto anual, ¿no, Victoria? Para una oposición que defiende tanto el equilibrio macroeconómico, que defiende tanto la reducción del gasto del Estado y que defiende tanto la reducción del déficit fiscal, es increíble que no se haya comprometido con la reforma de la caja militar. Creo que es un tema de posicionamiento gobierno-oposición, no de fundamentos de fondo.
fondo, aunque sí creo que en los temas militares de derechos humanos sí hay cuestiones de fondo involucradas sobre hasta la interpretación de la historia reciente de este país, que es el otro capítulo donde la oposición no vota nada tampoco, nada que implique una anulación de la ley de caducidad o un mayor compromiso de las Fuerzas Armadas con la información sobre detenidos desaparecidos, que también está en esta ley, Victoria, la obligación de que las Fuerzas Armadas deban aportar toda la información que se tiene para el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad. Senadora, muchas gracias por su tiempo. Gracias, Diego. Gracias a ti. Gracias, Victoria. Adelante ustedes en el piso. Bien, bueno, uno escucha entonces a la senadora esgrimir las razones por las que no se comprende, ¿no? Desde qué lugar no se puede entender que no acompañe la oposición ni la caja militar, ni esta ley orgánica. Uno luego escucha a la oposición decir, bueno, no acompañamos esta ley, ¿no? Pero queríamos poder introducir modificaciones. No acompañamos este proyecto de ley orgánica. Entonces, al final, se hace un esfuerzo. Ustedes habrán notado, porque lo hacen ustedes en su discurso. Originalmente lo estaba haciendo la senadora, después se cansan y aparece allí siempre lo ideológico, siempre el prejuicio de un lado y del otro. Nos cuesta tanto sincerarnos. Si esto no es un ataque a las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, pero tampoco puede decirse que la oposición defienda la dictadura. Se cayó en esa grieta, Dios mío, ¿o no? ¿Y vale la pena sincerarse? Esa es la pregunta, claro. Un televidente me estaba escribiendo, un televidente de Colonia me estaba escribiendo a propósito de eso, un poco enojado con la posición que yo había defendido. Con la convicción que había defendido mi posición pero inicial. Lo suyo fue una ironía, Pascal. Bueno, no, ¿por qué fue una ironía? Pero ¿por qué yo tengo que afirmar públicamente que el partido de gobierno que representa a la mayoría quiere destruir a las Fuerzas Armadas? ¿Qué sentido de responsabilidad tendría yo en un medio de comunicación de salir a decir porque el gobierno quiere destruir a las Fuerzas Armadas? ¿En qué baso eso? ¿Con qué justifico decir eso? Eso sí que es una barra basada. ¿Y lo increparon por no hacerlo, justamente? Claro, ironiza, en fin, no le gustó lo que yo dije. Y yo le digo, vuelvo a ratificarlo, porque además, ¿qué sentido tiene transitar por ese sendero tan riesgoso? Decir, estos quieren destruir a las Fuerzas Armadas porque no sé cuánto, y estos quieren defender a los torturadores de la seguridad nacional y patatín y patatán. ¿Qué sentido tiene decir eso? En este momento, en Uruguay, en un año electoral, ¿tiene algún sentido utilizar a las Fuerzas Armadas como un botín político electoral? Yo sostengo que no, y me vuelvo a ratificar en eso. ¿Y la senadora cree que...? No voy a comentar, no voy a adjudicar intenciones a los demás. Bien, Alfredo. Yo creo que sincerarse siempre es bueno, y más como sociedad, y más en temas como Fuerzas Armadas, que no es el servicio de vigilancia de los parques nacionales. Estamos hablando de un organismo del Estado, de una institución del Estado que es importante. Yo creo que prejuicios hay de los dos lados. Están los que dicen hay que sacar a todos estos milicos asesinos, autoritarios, y están los otros que dicen no, a los camaradas de armas que hicieron el cumplimiento del deber, hay que defenderlo. Es decir, vamos a entendernos, fundamentalismos existen en ambos lados. Yo creo que yo no me caso con ninguno de los dos, con el que se pongan la etiqueta que se pongan. A mí ninguno de los dos me sirve. Yo creo que lo que dice Constanza me parece desequivocado, porque si en el 2010 se aprobó la ley marco de defensa por unanimidad de todos los partidos, es posible llegar a acuerdos. Yo creo de que ella es una de los representantes de los prejuicios contra la Fuerza Armada, y que no me duele prenda decirlo, ella tiene prejuicios, sin lugar a duda. Como yo también, vamos a entendernos, mi opinión sobre algunos militares, torturadores, es decir, no son prejuicios, son constatación de la realidad. Y que muchos se quedaron en el molde y no sé cuánto también. Entonces, vamos a entender que la realidad existió. Pero yo creo que este tipo de leyes hay que hacerlas de común acuerdo todos los partidos. Bien. Rico, ¿me podría una evaluación final? Que dice Alfredo, o sea, si existió una ley marco de defensa con consenso, quiere decir que los fundamentalistas que habían eran mínimos reducidos a la mínima presión. Perfectamente se pudo haber continuado con ese mismo camino para terminar de hacer una buena ley. Porque a mí me deja un sabor amargo escuchar a una senadora que diga que la reducción de 70 puestos coroneles va a mejorar el déficit fiscal. Digo, nadie se lo cree. Habla de una serie de servicios de subvención, por ejemplo, la cantina militar. Ya dijo la reducción de personal Claro, superior. la reducción, pero también en la propia ley aparece como
la reducción del subsidio a la cantina militar, etc. Digo, hay una cantidad de áreas que están vinculadas. No le afecta para nada al PBI. Son cosquillas. No, las Fuerzas Armadas van a seguir funcionando igual. Las unidades que están siguen estando porque esta ley no la cambia. Van a haber tantas camionetas como hay hoy en día, van a haber tantos tanques como hay hoy en día. O sea, el funcionamiento de esta ley no lo cambia. Hay misiones que están repartidas en forma diferente y se están cumpliendo las mismas funciones. Entonces, ¿cómo lo toma las Acá no hay Fuerzas ninguna Armadas función esto? diferente Bien, pero entonces, a la que hace 5 días atrás. Entonces, ¿cómo finalmente está tomando esta sanción a la ley por parte de senadores de las Fuerzas Armadas? ¿Cómo lo interpretan? ¿Cómo lo toman? Primero, no soy quien para hablar en nombre de las Fuerzas Armadas. Bueno, pero es un coronel retirado. En mi condición de coronel retirado y de estudiar un poco el tema, creo que hay algunos prejuicios que sectores del gobierno, voy a decir lo mismo que Pascale, no puedo creer que todo el gobierno sea enemigo de las Fuerzas Armadas, pero hay sectores del gobierno que tienen ciertos prejuicios con las Fuerzas Armadas. Por todo lo que ocurrió, por el pasado reciente, que llevaban 40 años, pero seguimos diciendo pasado reciente, no sé hasta qué fecha, vamos a seguir hablando del pasado reciente, pero algún día tendremos que ponerle un punto final, dar vuelta a la página, y que todos los partidos políticos y los jerarcas de la institución militar, tenemos un Estado Mayor de la Defensa, no participó para nada. Sergio Rico, coronel retirado entonces y magíster en ciencias políticas, muchísimas gracias por habernos acompañado Gracias a ustedes. en el día de hoy y en este momento.